Bienvenidos de nuevo, querida iglesia, queridos amigos que están allí conectados con nosotros. Hoy estamos entrando ya en la última semana de esta serie de mensajes que lleva por título Yo soy Jesús. Y la primera semana, haciendo un resumen muy rápido de lo que hemos hablado, la primera semana hablamos de que la resurrección no es un evento, sino una persona. Jesús es la resurrección y la vida. La segunda semana aprendimos que Jesús es nuestro buen pastor. Nosotros somos sus ovejas y entonces Él nos cuida, nos alimenta, nos guía. La semana pasada hablamos de Jesús como la luz del mundo. Jesús dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, y decíamos que si Él es la luz del mundo, no hay razón para que nosotros sigamos en las tinieblas del pecado, del sufrimiento, de la angustia, del temor, del dolor. Él quiere ser la luz de tu mundo. Y el día de hoy, esta semana, hablaremos de la que yo diría que es el yo soy más importante del Señor, porque Él dijo, yo soy la vid verdadera. Y quiero invitarles a ir conmigo a Juan capítulo 15, verso 5, Juan capítulo 15, verso 5, y leerlo juntos. Así que si ya lo tienen allí, sigan con su vista. Dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Pareciera como que esta es una declaración muy dramática cuando uno la lee así por separado. Pero cuando la vemos en el contexto del pasaje completo, entonces tiene sentido y además cobra un significado muy relevante para nosotros. Miren, déjenme explicarles de qué se trata el asunto. En Juan capítulo 13 encontramos la historia de la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos antes de ser crucificado. En el capítulo 18 de Juan, Jesús es arrestado para después ser crucificado. Así que todo lo que ocurre entre el capítulo 13 y el 18 es la charla que Jesús tuvo con sus discípulos mientras cenaban. Ahora piensen un poco en esto. Si tú estuvieras cenando con tus amigos más cercanos, más íntimos, y supieras que esa es la última vez que los vas a ver porque vas a morir, ¿de qué hablarías? ¿No crees que sería muy importante pensar bien lo que les vas a decir, lo que ellos quieres que se queden guardado en lo más profundo de su corazón, ya que es la última oportunidad que tienes? Jesús estaba a punto de su juicio y de su crucifixión. Esta era la última oportunidad que Jesús tenía de advertirle a los discípulos que no fueran como Satanás, que no fueran como Judas, sino que permanecieran en la fe y que manifestaran en su vida la obra del Espíritu Santo a través del fruto que Él quería producir. Entonces, cuando uno lo ve desde este punto de vista, en este contexto, pues entonces el pasaje tiene sentido. Y vamos a estar revisando, vamos a descubrir qué es lo que significa que Jesús es la vid verdadera. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y aquí empezamos a ver ya algunas cosas muy interesantes. Y lo primero es que si Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, eso implica que hay vides falsas. Vides falsas a las que tal vez pudiéramos estar conectados. Vides que no producirán fruto de ninguna manera. Es como si metiéramos esta rama, no sé si la alcanzan a ver, espero que sí la puedan ver, pero es como si metiéramos esta rama en este florero con agua, esperando que al meterla, eventualmente esta rama dé fruto. Pero esta no es una planta real. Es una planta falsa. Es una rama que no está viva. Es una planta falsa. ¿Cómo esperamos que de una planta falsa pueda producirse algún tipo de fruto? Eso es lo que a veces hacemos. Nos conectamos a vides que no son reales y que no producirán fruto de ninguna manera.
nos conectamos a fundamentos falsos, a vides falsas y pensamos, si tan solo consigo ese puesto, o si tan solo me dieran ese aumento, o si tan solo pudiera tener una mejor salud o una mejor posición social, o si pudiera tener más likes en Facebook, o si me caso y si tengo hijos, o si logro ese título, o si logro esto o aquello, y creemos que haciendo esas cosas seremos fructíferos, pero el Señor dice, no. Lo que verdaderamente necesitamos para producir fruto es estar conectados a la vid verdadera, y la vid verdadera es Jesucristo. Todo lo demás son vides falsas. Jesús mismo se presenta como la vid verdadera, como la vid genuina, como la vid ideal y perfecta. Y Él, y solo Él, no otra cosa, no la iglesia, no el cristianismo institucional, no los rituales que podamos hacer, ni siquiera la oración, son la vid verdadera. La vid verdadera es Jesucristo, y solo Él es capaz de producir el fruto si nosotros nos mantenemos conectados. Ahora, ¿por qué razón es tan importante mantenernos conectados? ¿Por qué razón? Número 1, primera razón por la cual es muy importante mantenernos conectados. Número 1, porque estar conectados produce fruto. Estar conectados produce fruto. Dice el verso 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y luego agrega la última frase, separados de mí no pueden hacer nada. El pasaje además dice mucho fruto, no solo dice fruto, dice mucho fruto. Y tal vez algunos se estarán preguntando, bueno, ¿a qué fruto se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es ese famoso fruto? El fruto son esas cualidades internas y espirituales del carácter cristiano que describe Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Ustedes seguramente deben recordar este pasaje, y si no, aquí lo recordamos rápidamente. Dice ese pasaje, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y por si eso fuera poco, el apóstol Pablo en ese pasaje añade, no existen leyes contra tales cosas. Es decir, no hay nada que pueda impedir ese fruto y no hay nada que pueda acusar a ese fruto. Es decir, si en tu vida estás descubriendo que pues necesitas más gozo, más paciencia, más amor, lo que tienes que hacer es permanecer conectado a la vid que va a producir este fruto. Y esta es la clase de fruto que el Señor quiere producir en nosotros. Y además este fruto es la mejor evidencia de la presencia y del actuar del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si tú de pronto descubres que pues no eres muy paciente, que no eres muy gozoso, que no eres muy amoroso, que algo no va bien respecto a alguna de estas cualidades, necesitas revisar cómo está tu relación con Dios. Porque en un estado saludable, el Espíritu de Dios está produciendo en nosotros este fruto de tal manera que se hace evidente en nuestras relaciones interpersonales. Y entonces la gente nos pregunta, ¿y ahora qué te pasó? ¿Tú no eras así? ¿Tú eras alguien que explotaba con facilidad? ¿O tú eras alguien que se enojaba? ¿O tú eras alguien así y asado? Y entonces nosotros podemos decir, es que es el Espíritu de Dios trabajando en mí. Y entonces tú eres más gentil, tienes más paz, tienes cada vez más fidelidad a Dios, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Yo estoy seguro que te gustaría tener más amor, más alegría, más paz, más paciencia, más bondad, etcétera, etcétera.
El pasaje lo dice muy claramente. La manera de lograr eso es permanecer en Él. ¿Qué es permanecer? Continuar, seguir, estar allí, conectados a la fuente de poder que es Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, así como un pámpano, es decir, esta rama de donde surgen las uvas, no puede dar ese fruto solo, por sí solo, a menos que permanezca en la vida, así también los creyentes van a producir fruto espiritual solamente y únicamente si permanecen en Cristo. Así que el mandato de toda esta sección es: permanezcan en mí para que puedan dar un fruto abundante. Eso es lo que está diciendo toda esta sección de la Biblia. Pero en segundo lugar, necesitamos recordar no solamente que estar conectados produce fruto, sino también lo contrario, lo opuesto, porque es muy importante recordar esto. Estar desconectados no produce nada. Estar desconectados no produce nada y pareciera obvio, pero necesitamos recordarlo porque a veces empezamos a desconectarnos. Y a lo mejor al principio las consecuencias no son tan evidentes, pero a la larga estas consecuencias se van marcando y de pronto encontramos con situaciones terriblemente difíciles. La palabra del Señor dice: separados de mí no pueden hacer nada. ¿Y qué es nada? Nada es nada. No podemos amar a otros, no podemos ser pacientes con otros, no podemos ser generosos, no podemos ser dadivosos, no podemos tener control propio y todas las características que hemos visto. Cuando las ramas se desconectan de la fuente de la vida, que es la savia que corre en el interior de la vid, entonces empieza a morir lentamente. Y eso es exactamente lo que pasa con un creyente que deja de conectarse con Dios, que deja de hablarle, de escucharlo, de obedecerlo, empieza a morir lentamente y en vez de dar fruto empezamos a mostrar evidencias de que nos estamos muriendo. ¿Cómo? Con actitudes que no solamente no honran a Dios, sino que además son dañinas para nosotros y para otros. ¿De qué estamos hablando? Juzgamos, criticamos, hacemos chismes, nos enojamos, peleamos, nos separamos y cosas mucho peores. Pecamos, mentimos, engañamos. ¿Por qué razón? Porque un día decidí separarme de la vid, dejar de estar conectado a ella y entonces empecé a separarme poco a poco de Dios, porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Y muerte significa literalmente separación. Entonces, con cada actitud de estas, yo empiezo a separarme poco a poco de Dios. Poco a poco de Dios me voy separando de Él, hasta que un día estoy demasiado lejos. Y cuando volteo atrás en el camino, me doy cuenta que he dejado un rastro de dolor, de sufrimiento, de heridas en mí y en otros. Yo no sé si somos capaces de ver la gravedad de este asunto, la gravedad del pecado, la gravedad de estar separados de la vid. Necesitamos entender que necesitamos a Cristo más que a nada y a nadie en este mundo. Necesitas a Cristo más de lo que necesitas el aire que respiras. Necesitas a Cristo más que la comida que comes. Porque además la palabra del Señor dice que cuando tenemos a Cristo tenemos todo lo necesario. Él se encarga de darnos todo lo que necesitamos. Necesitamos entender que nuestra más grande necesidad es Cristo. Lo necesitamos para vivir, para respirar, para amar a nuestros hijos, para amar a nuestro cónyuge. Lo necesitamos para ser ciudadanos honorables. Lo necesitamos para ser buenos jefes, buenos empleados. Lo necesitamos para ser buenos hijos, buenos estudiantes. Lo necesitamos para todo.
lo necesitamos para ser los discípulos que Él quiere que seamos. Y el verso 6 dice algo tremendo. Observen ahí en su Biblia: el que no permanece en mí, wow, qué palabras tan duras, es desechado como rama inútil. Esta rama es más que inútil. Esta rama se seca. Tal vez de lo único que sirve ahora es a lo mejor de decoración, pero nada más. No va a dar ningún fruto. Y eso es lo que dice el pasaje: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. El problema que tenemos los seres humanos es que mientras Dios está queriendo lo mejor de nosotros, nosotros nos sentimos cómodos como estamos. Y presta mucha atención a esto que voy a decir ahora. De hecho, anótalo por allí en algún lugar. Públicalo en tus redes porque es muy importante. La comodidad es el peor enemigo del progreso. Y por supuesto, la comodidad es el peor enemigo del crecimiento espiritual. Cuando empezamos a pensar, bueno, yo no soy tan mala persona, yo me conecto con la iglesia los domingos, doy mi diezmo, trato bien a mi esposa, atiendo a mis hijos, no les falta nada, no soy tan malo, ahí voy. Bueno, debo decir que si tú estás haciendo todo eso, qué bueno, muy bien, adelante, sigue adelante, pero ¿sabes qué? Dios quiere mucho más. Dios quiere mucho más de ti. Él quiere que estés conectado a Él como la fuente de tu vida, de tal modo que todo lo que tú desees sea su voluntad, que todo lo que tú anheles sea lo que Él quiere, que todo lo que tú hagas sea lo que Él diga que tú hagas, en todos los ámbitos de tu vida. Es decir, una vida de rendición y sumisión absoluta. ¿De verdad ese plan que está en tu cabeza, que quieres llevar a cabo, es voluntad de Dios? ¿Ya se lo preguntaste? O más bien oraste diciéndole: Dios, bendice este plan que yo ya tengo. ¿Ves a lo que me refiero? Dios quiere más de nosotros. Él quiere tener el control absoluto de tu vida, de tu corazón, de tu mente. Y cuando nosotros caminamos en ese proceso y le cedemos ese lugar a Él, entonces tenemos garantizado que Él nos llevará por su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Rendición y sumisión absoluta. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Sí, qué bueno que tienes esa gran idea de negocio, qué bueno que traes ese gran plan de estudiar, o qué bueno que estás pensando en por fin casarte con esa persona. ¿Ya le preguntaste a Dios si esa es su voluntad? Porque separados de Él nada podemos hacer. Ahora, entonces, ¿cómo le hacemos para permanecer conectados? Si lo que Dios está demandando de nosotros es que nos mantengamos conectados a la vid verdadera, ¿cómo le hago para estar conectado? De entrada, esto es muy sencillo. Necesitas tener una relación íntima, una relación vital, una relación perdurable, que en términos prácticos se traduce en dos cosas fundamentales que este pasaje nos enseña. La primera de ellas, presta mucha atención a esto: obedece a Cristo como Él obedece al Padre. Lo digo de nuevo: obedece a Cristo así como Él obedece al Padre. Y el verso 10 de este capítulo 15 de Juan dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco a los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Déjame ponerte un ejemplo para que quede un poco más gráfico el asunto. Imagina que le dices a tu hijo o a tu hija que limpie su cuarto. Y entonces, después de un rato, tu hijo o tu hija vuelve y le preguntas: ¿limpiaste tu cuarto? Y entonces él o ella responde: memoricé que me dijiste que limpiara mi cuarto. ¿Qué tal? Y entonces tú lo contestas: qué bien, pero ¿limpiaste tu cuarto?
Y entonces él te contesta, puse una imagen en Face que dice la instrucción que tú me diste de limpiar mi cuarto y ya es viral. Y entonces tú le dices, sí, pero ¿limpiaste tu cuarto? Y entonces él te dice, no, pero compuse una tremenda canción que habla de que tú me pediste que limpie mi cuarto y ahora todo el mundo la está cantando. Es increíble. Y entonces tú le vuelves a preguntar, sí, pero ¿limpiaste tu cuarto? ¿Ves a lo que me refiero? Lo mismo, exactamente lo mismo nos pasa con Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero si no hacemos lo que Él nos mandó a hacer, pues de nada sirve lo que hayamos hecho y no tiene ningún sentido. Dios nos mandó a amar, Dios nos mandó a perdonar, Dios nos mandó a predicar, Dios nos mandó a hacer muchas cosas. Y hay muchos posts en Face y en otras redes sociales al respecto, y hay muchas canciones que se han escrito al respecto, y hay muchos comentarios, y hay muchas cosas que pudiéramos ver y hacer. Pero si al final no estamos haciendo lo que Él nos mandó, todo lo demás no tiene sentido. La obediencia entonces es fundamental. De poco sirve el más grande esfuerzo que puedas hacer si no estás dispuesto a obedecer al Señor. Y obedecerlo significa hacer lo que Él dice, cuando Él dice, como Él dice, aun cuando a veces no estés de acuerdo, cuando a veces no te guste o a lo mejor no te convenga. A veces pasa, ¿verdad? No, es que si hago lo que Dios dice, entonces todo el mundo va a saber que yo soy así y asado. No, es que si yo hago lo que Dios dice, entonces esto puede traerme problemas en el trabajo. No, es que si yo hago lo que Dios dice, entonces pues esa chica ya no va a querer relacionarse conmigo. No, es que si hago lo que Dios dice, entonces mis amigos van a dejar de hablarme. Obedecerlo significa hacer lo que Él dice, cuando Él dice y como Él dice. Aun cuando no estés de acuerdo, cuando no te guste o cuando no te convenga. Y la obediencia es símbolo de sumisión. Sumisión es ponerse debajo de Dios, debajo de su autoridad, debajo de su poder, debajo de su gracia. Ponerse debajo de Dios. La obediencia es un símbolo de sumisión y también de amor verdadero. ¿Recuerdas lo que dice el capítulo 14, verso 15? Juan 14, 15. Ese pasaje dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Que la mejor manera de demostrar nuestro amor a Dios es siendo obedientes, y cuando esto no pasa, entonces no estamos demostrando ningún amor. Cuando obedecemos sus mandamientos, permanecemos en su amor, y la obediencia trae paz, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y en segundo lugar, lo que este pasaje nos enseña también acerca de cómo permanecer en Él, es lo siguiente: ama a otros como Cristo te ama a ti. Ama a otros como Cristo te ama a ti. Y el pasaje dice, el verso 12 dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Jesús entonces pasa ahora al siguiente, primero está hablando de permanecer en mí y de ahí pasa ahora a amaos unos a otros. ¿Por qué razón Jesús hace esto? Porque Él sabía que cuando pertenecemos a Cristo y permanecemos en Él, en sus palabras y en su amor, entonces somos capaces de amarnos los unos a los otros. Él es el que nos capacita para amarnos y sin Él no seríamos capaces. De hecho, todo lo que vemos en el mundo a nuestro alrededor es un intento, es una falsificación, es
Es un tratar de amar, pero sin lograr hacerlo de la manera como debe ser. Porque Él es el que nos capacita para amarnos y quería que sus discípulos lo supieran muy bien, por eso se reúne con ellos y les hace entender todo esto. Y nosotros hoy necesitamos entender que ya no se trata de amar como puedas. Ya no se trata de dar tu mejor esfuerzo. Muchas veces yo le digo a la gente, ¿te portas bien? Y lo que me responden es, trataré. Y lo que yo les contesto es, bueno, el que trata se conforma con haber tratado. Y eso no es lo que nos está mandando el Señor. No es trata de amar. No. Ámense los unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No trates, hazlo, porque el que trata no lo hace. Se conforma con haber tratado, con haberlo intentado. Necesitamos entender que ya no se trata de amar como puedas, sino de amar como Cristo te amó a ti, sacrificialmente y sin reservas. Y tal vez no sea necesario que demos nuestra vida por otro en el sentido literal, porque además no serviría de nada, pero existen otras formas de practicar este amor sacrificial. ¿Qué tal escuchar? Escuchar. La gente necesita ser escuchada. Ayudar. Tu esposa necesita tu ayuda en casa. Tu esposo necesita tu ayuda en diferentes áreas de la vida. Y otras personas necesitan ayuda. ¿Qué tal ayudar? ¿Qué tal alentar a otro? ¿O qué tal dar? Todos ustedes saben que en este tiempo de pandemia tan complicado hemos estado reuniendo artículos para formar despensas que poder obsequiar a las personas en necesidad, personas tanto de nuestra iglesia como otras personas. Y yo reconozco que muchos de ustedes han dado de una manera increíble, sacrificialmente, y han dado mucho. ¿Y qué tal tú? Tal vez necesitas dar. Y esa es una manera de amar sacrificialmente. El problema es que somos incapaces de hacer todo eso sin estar conectados a Él. Lo necesitamos para poder amar como Él demanda que amemos a los demás. Y cuando estamos conectados a la vid verdadera, entonces el fruto empieza a notarse, a ser evidente en nuestra vida. Y no solamente evidente para Dios, sino para la gente que nos rodea. La gente se da cuenta de lo que Dios está haciendo en nosotros, porque lo que Él hace en nosotros transforma nuestra vida. No solo darás fruto, sino que además dice la Escritura que darás mucho fruto. Y esa es la promesa del Señor para nosotros hoy. Esa es justo la parte del pacto con Dios que nos toca a nosotros y requiere someter tu voluntad a Él. ¿Y sabes qué? Déjame decirte esto. Tal vez falles. Puede ser. Somos humanos. Tal vez caigas. Bueno, cuando eso pase, ¿qué es lo que debes hacer? Permanecer conectado. Y tal vez vuelvas a fallar y vuelvas a caer. ¿Y qué debes hacer? Seguir conectado. Permanecer conectado a la vid verdadera. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál fruto es el más evidente en tu vida hoy? Si no lo sabes, tal vez lo que necesitas es conectarte y permanecer. Tal vez tú te conectaste hace tiempo cuando decidiste creer, pero por diferentes razones no has permanecido en Él. Y hoy es un buen día para tomar esa decisión, la decisión de permanecer en Él. La decisión de permanecer en Él para hacer lo que Él dice en su palabra que tú debes de hacer. Para amar a otros como Él te amó a ti. Lo que aprendemos hoy en este pasaje es que Él es la vid. Él es la vid, y si nosotros pretendemos dar el fruto que debemos dar,
entonces necesitamos estar conectados a Él, permanecer conectados a Él. Porque déjame decirte otra cosa, hay otra clase de fruto que tú puedes dar. Y ese es el fruto de la carne. Puedes dar el fruto del Espíritu o puedes dar el fruto de la carne. Si tú estás conectado a la vid verdadera, lo que darás es el fruto del Espíritu. Pero si tú no estás conectado a la vid verdadera, darás el fruto de la carne. Y eso es muy grave. No quiero darte ideas, pero busca el fruto de la carne en la Escritura. Verás todo lo que eso significa. Celos, iras, contiendas, borracheras, maledicencias y una serie de pecados que se describen ampliamente allí. Necesitas estar conectado a la vid verdadera para poder dar el fruto correcto, el fruto del Espíritu. Y para eso se necesita sumisión absoluta. Así que yo quiero animarte. Yo quiero ayudarte, impulsarte a tomar la decisión de permanecer conectado a la vid verdadera y a dejar que el fruto del Espíritu sea evidente en tu vida, a tomar la decisión de obedecer y de amar como Él te amó a ti. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Te aseguro que eso va a cambiar tu vida. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de recordar estas hermosas palabras a través de las cuales tú nos dices que estás dispuesto a darnos vida. Porque el que permanece en ti no muere, sino que vive y da fruto, y un fruto abundante, como dice tu palabra. Y nosotros queremos ser así, Señor, que la gente a nuestro alrededor pueda ver en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el control propio. Que la gente pueda notar que somos tuyos, que la gente pueda ver, confirmar que tú estás obrando en nosotros. No por quedar bien, sino para mostrar al mundo que hay una esperanza en ti, que tú puedes transformar la vida más complicada y más dura, que tú puedes hacer una obra perfecta de transformación en cualquier persona que decida rendirse a ti. Así que ayúdanos a vivir de esta manera para que otros te conozcan. Ayúdanos a vivir de esta manera para honrarte a ti, para darte a ti la gloria que tú mereces. Y si tal vez estamos abrumados por las circunstancias de nuestra vida, si tal vez estamos preocupados por las situaciones que estamos viviendo cada uno en particular, déjanos seguir conectados a ti. Y si tal vez hemos fallado en ese intento, y si tal vez hemos pecado, y si tal vez nos hemos apartado de ti, danos la bendición de poder pedirte perdón y volver a ti, volver a tus pies y volver a conectarnos contigo de tal manera que tu vitalidad sea la nuestra, tu vida sea la nuestra. Ayúdanos. Ayúdanos especialmente a quienes están viviendo situaciones difíciles. Perdona a todos aquellos que se han apartado de ti y dales la bendición y la oportunidad de volver a conectarse contigo para que tú produzcas el fruto que estás queriendo producir. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y quiero hacer una última invitación. Tal vez tú estás conectado con nosotros por primera ocasión, tal vez no habías escuchado algo como esto. Yo quiero invitarte a conectarte con Jesucristo, que es la vid. Y eso significa arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Es decir, dejar al lado, detrás, esa vida pasada para vivir una vida nueva con Él. Si tú quieres hacer eso, lo único que tienes que hacer son dos cosas: arrepentirte y creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en una cruz en tu lugar, para pagar el precio de tu libertad, para morir por tus pecados. Si tú estás dispuesto a hacer esto, contáctanos
envíanos un mensaje ahí en la transmisión. Escríbenos y dinos que tú quieres seguir a Jesús y estaremos gozosos de poder ayudarte a hacerlo. Si tú quieres hacer esto, simplemente tienes que tomar la decisión. Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima.